Estos días están pasando esas noticias que, sin exagerar, pueden cambiar una competición para siempre. O al menos esa es la sensación que tengo yo. ¿Por qué, gente? Pues porque Pau Gasol va a invertir junto a Gasol 16 Ventures 55 millones de euros en la Liga F. Y claro, cuando escuchas eso, piensas, vale, esto es dinero para los clubes, todos estamos felices y ya está. Pues no, porque aquí hay bastante más historia de la que parece y mucha tela que cortar. Clubes que lo ven como un paso brutal para crecer, otros que ni siquiera lo han firmado y un debate bastante serio detrás de todo esto. ¿Es este movimiento un impulso histórico para la Liga F o estamos cediendo demasiado del futuro? Te voy a explicar un poco todo esto, intentando que sea de la forma más fácil posible, sin líos, y bueno, luego te enseñaré también el calendario de la temporada 26-27 que tiene cosas importantes, sobre todo en clave Barça. Vamos allá. ¿Qué ha pasado exactamente? Vamos por partes. Los clubes de Liga F han aprobado la propuesta de inversión de Gasol 16 Ventures. La votación ha salido adelante con mayoría reforzada de 2/3, o sea, la mayoría ha dicho que adelante. La idea es muy sencilla. Pau Gasol pone 55 millones de euros encima de la mesa. Hasta aquí todo el mundo contento, pero claro, empiezas a mirar el detalle y dices, espera un momento porque hay letra pequeña. No es un reparto simple, no van directos. El dinero se divide así: 40 millones para los clubes, 12 millones para la propia Liga F y 3 para derechos de imagen de jugadoras. Y aquí ya cambia un poco la película, porque cuando lees 55 millones para la Liga F, te imaginas otra cosa. Pero la realidad es más repartida. De hecho, ya sabéis cómo va esto. Lees una cifra grande y piensas en lluvia de billetes automática y luego llega pues la letra pequeña. ¿Cuál es la letra pequeña? Porque aquí está el tema, aquí está el kit de la cuestión. Esto es lo importante, porque no es una ayuda, es una inversión. Y eso cambia todo. Gasol 16 Ventures adelanta ese dinero ahora y a cambio recibirá entre un 35% y un 49% de ciertos ingresos comerciales de la Liga F hasta 2051. Sí. Hasta 2051, o sea, estamos hablando de unos 25 años. Dicho fácil, te lo voy a dar masticadito. Yo te doy dinero ahora, pero durante muchos años voy a recibir parte de lo que generes. Es como cuando tu amigo te dice, te dejo 50 euros ahora, pero cuando cobres, acuérdate de mí. Pues esto mismo, pero a escala Liga F. Y aquí es donde empieza el debate de verdad, porque hay dos formas de verlo. De hecho, Twitter ha estado muy encendido al respecto y yo he sido una gran damnificada de ello. Pero bueno, como siempre, ya sabéis que me pasa esto. El debate es, por un lado, dame el dinero ya, que la liga lo necesita ahora para crecer. Esta es mi humilde opinión. Y hay clubes con presupuestos justos, estructuras que mejorar y proyectos que necesitan un impulso inmediato, y esos 40 millones ahora pueden ser clave. Pero hay otra gente, hay otra versión que dice, vale, pero si la liga crece mucho, estás cediendo ingresos de un futuro que podría ser mucho más grande. Y ahí está el choque. Es cierto, gente, que no hay una respuesta fácil. Y yo, personalmente, mi opinión es que más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces yo cogería esos dineros y hasta luego. Y esta es mi humilde opinión. Opinión que, por cierto, no comparte el Real Madrid, que ha sido uno de los clubes que han dicho que no.
Atención, no ha sido el único club que ha dicho que no, pero sí que ha sido el único club a día de hoy, que estoy grabándolo 1 de julio, que ha emitido un comunicado al respecto de su decisión, cosa que ya puse por Twitter, la verdad le honra bastante, en el sentido de que ya de por sí el Real Madrid femenino da poquísimas explicaciones, poquísimos comunicados sobre sus situaciones, sus propuestas, sus decisiones al respecto de la sección. Entonces, pues bueno, me apetece remarcarlo en este sentido y valorarlo también. Entonces, ¿qué dice el Real Madrid? Pues el Real Madrid tiene otro ángulo. El club no se ha adherido al acuerdo y básicamente lo que dicen es: esto que cedemos durante 25 años es demasiado comparado con lo que recibimos ahora. Traducido a nuestro lenguaje, no nos compensa. Esto es lo que dice el Real Madrid. Y en realidad tiene sentido desde su posición si pensamos al Real Madrid como un club-estado, entre comillas, con mucho más dinero que otros clubes con sección femenina que no tienen tanto dinero para destinarse a su sección. Tiene sentido si lo piensas aisladamente. Si lo piensas históricamente respecto a la historia del Real Madrid femenino, ahí es cuando yo no le veo tanto el sentido. Pero bueno, en el sentido de club-estado, tiene sentido, porque no todos los clubes están en la misma situación económica. Para algunos este dinero puede ser clave para sobrevivir o crecer. Para otros es un intercambio que no necesitan hacer. Y aquí no hay bueno ni malo, simplemente son intereses diferentes. Y yo puedo estar de acuerdo o sea, más o menos de acuerdo con unos intereses que con otros. Y aquí yo siempre voy a abogar por el hecho de tener y conseguir mucho más dinero. ¿Por qué, gente? Pues porque pienso y siempre he pensado y siempre he abogado y he dicho esto en mis vídeos: la Liga F necesita dinero. La Liga F necesita que alguien apueste por el fútbol femenino. Y creo que Pau Gasol es esa persona idónea y adecuada para esto. ¿Por qué? Pues porque no es solo una persona que vaya a meter dinero y ya está. Estoy hablando no del acuerdo, no de la negociación, sino de la persona y quién pone el dinero. Porque sabemos, muchas personas aquí, que hay muchísimos intereses abiertos respecto al fútbol femenino o a las secciones femeninas en distintas ligas. ¿Por qué a mí me gusta que sea Pau Gasol el que apueste por el fútbol femenino y quiera meterle dinero a Liga F? Pues porque es un deportista, galardonadísimo en España, y porque siempre ha defendido y siempre ha valorado el fútbol femenino. Si tú te pones a repasar las redes sociales de Pau Gasol, aparte de apoyar siempre a los deportistas españoles, que eso es algo que siempre hace, lo que siempre hace también es apoyar el fútbol femenino. Siempre vas a tener una historia de Pau Gasol viendo un partido cualquiera de Liga F. Esto es así y creo que es valorable que sea él el que ponga la pasta. Dicho esto, y sin entrar en demasiados detalles de la negociación, porque aquí mucha queja, pero negocia Liga F, ¿vale? O sea, esto nos tiene que quedar claro. Nos tiene que quedar claro esto. Liga F habrá tenido, Beatriz, nuestra queridísima llamada presidenta, dos opciones encima de la mesa, y es no tener dinero o asumir y pasar por el aro del único que te pone 55 millones de euros encima de la mesa. No son netos, vale, no lo son. Pero es que no estábamos recibiendo ni un mísero millón, gente. ¿Por qué nos vamos a quejar de esto? No le veo el sentido. Entiendo que la negociación pueda llevar a Andrea va a generar muchísimo más el fútbol femenino de lo que ha invertido Pau Gasol. Vale, ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Por qué estamos asumiendo que esto va a pasar?
¿Por qué estamos asumiendo que si Liga F crece, no entrarán otros patrocinadores, ingresaremos más dinero y nos dará exactamente igual cuánto se lleve Pau Gasol de todo esto? Yo es lo que pienso. Si vamos a crecer, habrá que poner un colchón de crecimiento. Esto es como cuando ahorras. Si quieres ahorrar, tendrás que empezar a poner dinero en la huchita. Si no hay dinero en la huchita, no hay nada. Esto funciona así. Y es mi opinión. ¿No será la de muchos clubes? ¿No será la de mucha gente? Probablemente. Pero yo personalmente celebro que alguien meta dinero en Liga F porque se necesita, coño. Es que no estamos hablando de una macroliga que lleve 800.000 patrocinadores. Es que no es así. Es que llevamos pidiendo dinero para Liga F no sé cuánto tiempo. Y de verdad me parece muy necesario recalcarlo porque a veces se nos olvida. Vemos la letra pequeña de todo el acuerdo y decimos, es que podría ser mejor. Coño, claro que podría ser mejor. Hay muchísimas cosas que podrían ser mejor. Pero te están poniendo algo bueno. No te están poniendo condiciones de mierda. Te están poniendo algo bueno encima de la mesa. Dicho lo cual, y cerrando ya el tema Pau Gasol, vamos con el tema calendario de Liga F. Dejamos un poco los millones, vamos a entrar en perspectiva de la próxima temporada. Por cierto, gente, haré un vídeo de temas salidas, entradas, fichajes, etcétera, etcétera, que sé que se ha anunciado Pea Romeo, que se ha anunciado la salida de Salma, todas estas cosas, se está rumoreando la llegada de X jugadoras jóvenes. Todo esto lo haré en un vídeo cuando se confirme todo porque no me gusta hablar antes de tiempo porque luego pasa lo que pasa. Entonces, cuando se confirme todo y esté todo confirmado, plantilla cerrada, yo haré un vídeo comentando jugadora, entrenador, lo que necesitamos, lo que no y cómo estamos. De momento lo voy a dejar en stand-by. Tenemos nuevo calendario de la temporada 26-27, ya era hora, tarda más que vamos. La liga empieza, apunten fechas, el 29 o el 30 de agosto y acaba el 22 o 23 de mayo. Yo no entiendo por qué cada año empezamos más tarde y terminamos más tarde. O sea, es any rere any. Copa de la Reina se juega el 15 de mayo, Champions femenina arranca el 22-23 de septiembre y termina a finales de mayo. Y ahora vamos a lo importante en clave Barça. El equipo empezará la liga en casa contra el Tenerife el 30 de agosto y la cerrará también en casa contra el Deporabanca. Bueno, cerrar una liga en casa siempre es bien, pero todos sabemos que lo primero que miramos cuando sale este calendario es esto, y son los clásicos. El primero será el 4 de octubre en casa y la vuelta el 21 de febrero fuera. Y luego también tenemos los derbis, jornada 13 Barça-Español, jornada 27 Español-Barça. Así que bueno, ya podéis ir apuntando las fechas porque esta temporada viene cargadita. Y ahora te pregunto a ti, porque creo que este es uno de esos temas donde no hay una respuesta clara. ¿Crees que la inversión de Pau Gasol es justo lo que necesitaba la Liga F para el siguiente paso? ¿O crees que ceder parte de los ingresos durante tantos años es demasiado riesgo? Yo, la verdad, tengo mi posición clara, aunque entiendo que puedan haber dudas. Puede salir muy bien o puede ser que esas decisiones dentro de años se sigan comentando. Así que te leo en comentarios porque aquí hay debate bueno de verdad. Y ya sabes, si quieres más contenido de este, dale a like, suscríbete, comenta y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, 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 chao.